A ver, hay historias que de verdad cambian las reglas del juego, que redibujan por completo el mapa de la justicia. Hoy vamos a analizar una de esas, el caso Sepulsarco en Guatemala. Un juicio que transformó para siempre la manera en que el mundo entiende y juzga la violencia sexual como un arma de guerra. Muy bien, para entender la verdadera dimensión de este caso, primero tenemos que viajar en el tiempo y el espacio. Hay que entender el lugar y el momento donde todo comenzó. Una pequeña comunidad en Guatemala. Imaginen esto, por 36 largos años, Guatemala estuvo sumida en un conflicto armado interno, y en su lucha contra la guerrilla, la estrategia del ejército muchas veces se centró en la población civil, sobre todo en las comunidades indígenas, a quienes acusaban de apoyar a los insurgentes. Entonces, ¿cómo controlaba el ejército estas zonas? Bueno, una de sus herramientas clave eran los llamados destacamentos militares. Eran bases que se instalaban en el corazón de las comunidades rurales como parte de una política de tierra arrasada. Su objetivo era vigilar, intimidar y, básicamente, dominar a la gente. Y justo aquí está la respuesta a la primera gran pregunta de este análisis. ¿De dónde viene el nombre Sepulsarco? Pues en 1982, uno de estos destacamentos se instaló justo al lado de una comunidad maya quechí llamada así, Sepulsarco. Y ese nombre, lamentablemente, quedaría marcado para siempre por los crímenes que se cometieron ahí. Ahora vamos a ver cómo esta base militar, este punto en el mapa, se convirtió en el epicentro de atrocidades sistemáticas. Lo que pasó a partir de 1982 fue metódico y fue brutal. No fue algo al azar. Primero, el ejército detuvo, torturó y desapareció a los hombres de la comunidad, muchos de ellos líderes que luchaban por el derecho a sus tierras. Y después, durante 6 larguísimos años, sus esposas fueron sometidas a un régimen de esclavitud sexual y doméstica en esa misma base. Y esto que vemos aquí es tremendo. El contraste es brutal. Porque oficialmente, para el ejército, este lugar era un área de descanso y recreación para soldados. ¿Se imaginan? Pero la realidad, la que documentaron y denunciaron las sobrevivientes, era que funcionaba como un centro de tortura y esclavitud. Para entender esta batalla por la justicia, tenemos que tener bien claros a los protagonistas. Por un lado, por supuesto, las sobrevivientes, 15 mujeres maya quechí de una valentía increíble que el mundo conocería como las abuelas de Sepulsarco. Por otro lado, los acusados, figuras de alto poder militar en la zona. Y finalmente, sus aliadas, organizaciones clave como Mujeres Transformando el Mundo que les dieron apoyo legal y psicosocial. La historia pudo haber terminado ahí, en el horror. Pero aquí es donde todo da un giro increíble. Vamos a ver cómo estas mujeres transformaron su dolor en una lucha poderosa. Un ejemplo impresionante de lo que es la ciudadanía activa. El primer paso, y quizá el más difícil de todos, fue romper el silencio. Hablamos de décadas, de miedo, de vergüenza, de un estigma social que las mantuvo calladas. Pero poco a poco, en espacios seguros, comenzaron a compartir sus historias, a darse cuenta de que no estaban solas y a transformar esa culpa que les hicieron sentir en una exigencia de verdad. Y este proceso, fíjense, tiene un nombre. Se le conoce como praxis. Suena muy académico, ¿no? Pero en realidad es algo muy poderoso. No se trata nada más de pensar o sentir el trauma, sino de usar esa reflexión como un motor para la acción, para de verdad cambiar las cosas. Y eso fue exactamente lo que hicieron las abuelas. Y que quede claro, este camino a los tribunales no fue de un día para otro. Fue un proceso larguísimo y de una valentía, impresionante. Empezó con romper el silencio, después sanar juntas, luego organizarse estratégicamente y al final dar ese paso monumental de llevar su verdad frente a un juez. Y toda esa lucha, toda esa valentía, al final las llevó a un momento que cambiaría la historia. Vamos a ver cuál fue el resultado. Un veredicto que sentó un precedente para el mundo entero. Finalmente, en 2016 llegó la sentencia. Para el comandante Estelmer Reyes Girón, 120 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, específicamente por violencia sexual, esclavitud doméstica y sexual y por asesinato. Y para el comisionado militar Heriberto Valdés Azic, la pena fue todavía mayor, 240 años por los mismos crímenes y además por la desaparición forzada de los esposos de las mujeres. Las sentencias, como ven, fueron contundentes. Ok, pero a ver, ¿por qué este veredicto fue tan importante? Aquí está la clave. Fue la primerísima vez que un tribunal nacional, o sea, dentro del propio país, no una corte internacional, condenó la esclavitud sexual como un crimen de lesa humanidad. Esto probó que la violencia no fue un daño colateral de la guerra. No, para nada. Fue una estrategia militar planeada y ejecutada. Y eso lo cambió todo. Pero la cosa no paró ahí, con las sentencias de cárcel. La justicia que buscaron las sobrevivientes iba mucho más allá. Ellas y sus abogadas impulsaron un concepto increíble, las reparaciones transformadoras. O sea, la idea no es solo dar dinero y ya, sino de verdad reparar el tejido social, atacar las causas de fondo que permitieron que esa violencia ocurriera. ¿Y qué significó esto en la práctica? Bueno, cosas súper concretas, como las que vemos aquí. El tribunal le ordenó al Estado sanar a la comunidad entera. Tenían que devolverle sus tierras, construir escuelas y un centro de salud, ofrecer una disculpa pública y hasta garantizar servicios en su idioma. El objetivo era claro, transformar el futuro, no solo castigar el pasado.
El caso Sepur Sarco, al final, es un testimonio increíble del poder de un grupo de mujeres que se negaron a quedarse calladas, que transformaron su dolor en un legado de justicia no solo para Guatemala, sino para el mundo entero. Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental. En esta larga lucha contra la impunidad, ¿hasta dónde puede llegar la justicia para curar las cicatrices más profundas de una nación?